Veracruz, México, 1835. Josefina, niña esclava de apenas 10 años, es vendida cruelmente por doña Margarita Solís, mujer aristócrata despiadada que la separa de su madre moribunda para pagar deudas de juego. Durante 15 años, Josefina sufre humillaciones bajo múltiples amos hasta que en 1847 logra comprar su propia libertad mediante trabajo secreto nocturno. Pero la libertad no es suficiente. Josefina se convierte en comerciante exitosa, acumulando riqueza mientras doña Margarita pierde fortuna familiar por vicios y malas decisiones. En 1851, destino ofrece oportunidad imposible. Doña Margarita, ahora viuda arruinada, será subastada públicamente como sirvienta contratada para pagar deudas. Josefina tiene dinero para comprarla. La pregunta que atormenta su alma: ¿usará poder para venganza cruel para algo que nadie espera? Antes de saber el desenlace de esta emocionante historia, suscríbete al canal para acompañar nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman. Capítulo 1. El puerto de Veracruz en año de 1835 era lugar de contrastes brutales, donde riqueza obscena de comerciantes europeos convivía con pobreza aplastante de trabajadores portuarios, donde barcos traían sedas orientales mientras llevaban esclavos hacia plantaciones, donde destinos humanos se decidían mediante transacciones frías en plazas públicas bajo sol caribeño implacable. En plaza principal de mercado de esclavos, práctica que persistía ilegalmente años después de abolición oficial de 1829 mediante eufemismos legales de contratos de servidumbre perpetua, niña de 10 años llamada Josefina esperaba ser vendida. Era pequeña para su edad, desnutrición de años había retrasado crecimiento, pero tenía ojos negros brillantes de inteligencia notable y manos hábiles que ya sabían coser, cocinar, limpiar con eficiencia de adulta. Su piel era morena oscura, cabello negro rizado cortado irregularmente, vestido de algodón rasgado que había sido blanco alguna vez pero ahora era gris de mugre y lágrimas. Sostenía pequeño muñeco de trapo que madre había hecho para ella semanas atrás antes de enfermarse gravemente con fiebre que médicos no quisieron tratar porque era esclava sin valor económico suficiente para justificar gasto de medicina. Doña Margarita Solís, mujer de 42 años de belleza marchita por vida de excesos, observaba a Josefina con indiferencia calculadora. Margarita era viuda de comerciante rico, pero había dilapidado herencia considerable mediante juegos de cartas compulsivos en salones exclusivos donde aristócratas apostaban fortunas. Necesitaba dinero urgentemente para pagar deuda de 3,000 pesos a prestamista peligroso, así que vendería a Josefina aunque niña había servido familia Solís desde que nació, hija de esclava que había muerto 3 días atrás sin que Margarita permitiera a Josefina despedirse apropiadamente. Esta niña es trabajadora excepcional, anunciaba pregonero a compradores reunidos. Sabe labores domésticas, cocina básica, costura. Apenas 10 años pero ya entrenada. Oferta inicial, 200 pesos. Josefina temblaba no de frío, sino de terror existencial de ser separada de único lugar que conocía, de tumba reciente de madre que no había podido visitar porque Margarita la había mantenido encerrada para evitar sentimentalismos improductivos. 250. Gritó comerciante con plantación azucarera. 300. Contraatacó dueño de fábrica textil conocido por condiciones laborales brutales. Josefina miró directamente a doña Margarita con ojos que contenían pregunta silenciosa. ¿Por qué? ¿Por qué me vendes cuando serví fielmente, cuando madre murió trabajando para ti? Margarita evitó mirada de niña, incomodidad fugaz cruzando rostro antes de endurecer expresión nuevamente. Para ella, Josefina era activo líquido, nada más. Vendida por 300 pesos a don Sebastián Torres. Gritó pregonero finalmente. Don Sebastián era hombre de 50 años, dueño de fábrica textil donde niños trabajaban 14 horas diarias en condiciones que mataban a muchos antes de alcanzar edad adulta. Agarró el brazo de Josefina con fuerza brutal, arrastrándola hacia carreta esperando. «Mamá», susurró Josefina. «No pude despedirme de mamá». «Tu mamá está muerta y tú me perteneces ahora», respondió Sebastián fríamente. «Olvida el pasado. Tu vida es trabajar». Durante 5 años siguientes, Josefina trabajó en fábrica de Sebastián. Condiciones que quebraron muchos niños, pero que ella sobrevivió mediante combinación de resistencia física sorprendente e inteligencia que le permitía aprender rápido, evitar castigos peores y eventualmente ganar posición ligeramente mejor como asistente de supervisor. Pero nunca olvidó el rostro de doña Margarita observándola ser vendida con indiferencia absoluta. Nunca olvidó que no pudo despedirse de madre.
Nunca olvidó humillación de ser tratada como objeto comerciable. En 1840, cuando tenía 15 años, Josefina fue vendida nuevamente, esta vez a familia de hacendados que necesitaban sirviente doméstica. Precio había subido a 500 pesos porque ahora era adolescente entrenada. Durante 7 años más trabajó para familia Mendoza, aprendiendo no solo labores domésticas, sino también, secretamente, a leer y escribir mediante observación de clases que hijos de familia recibían de tutor privado. Tutor, hombre llamado profesor Ignacio Ruiz, de 60 años, con conciencia social inusual, notó interés de Josefina y comenzó a dejarle libros accidentalmente en lugares donde podía estudiarlos durante noches cuando todos dormían. No era caridad pura, sino reconocimiento de injusticia del sistema que negaba educación a personas inteligentes basándose solo en condición de nacimiento. Josefina, si aprendes a leer y a hacer cuentas, podrás eventualmente negociar tu libertad, susurraba profesor Ignacio durante momentos robados. Conocimiento es única forma real de escapar a esclavitud permanentemente. Josefina absorbía conocimiento con hambre desesperada. A los 20 años, en 1845, sabía leer, escribir, hacer matemáticas básicas, y crucial para futuro, entendía principios de comercio que había observado en casa de Mendoza, donde don Alberto Mendoza era comerciante de textiles. Fue entonces que Josefina comenzó plan audaz que tomaría años ejecutar, compraría su propia libertad y luego construiría fortuna propia, no solo para sobrevivir, sino para tener poder que le había negado toda vida. Convenció a don Alberto, quien había desarrollado respeto genuino por inteligencia de ella, de permitirle trabajar horas extra cosiendo para clientes externos, con acuerdo de que ganaría 30% de pago mientras 70% iría a don Alberto como compensación por alquilar su tiempo. Durante 2 años, Josefina trabajó 18 horas diarias, durmiendo apenas 4 horas, ahorrando cada peso con disciplina férrea. En 1847 había acumulado 1.200 pesos, cantidad suficiente para comprar su libertad según precio que don Alberto había establecido como justo. Don Alberto, vengo a solicitar comprar mi libertad legalmente, dijo Josefina con voz firme durante conversación formal. Tengo 1.200 pesos ahorrados de trabajo extra durante 2 años. Usted estableció este precio como justo valor de mi contrato de servidumbre. Don Alberto, hombre de principios a pesar de participar en sistema corrupto, honró acuerdo. Josefina, has demostrado carácter y determinación excepcionales. Acepto tu pago. Prepararé documentos legales de manumisión. Serás mujer libre. Libertad legal llegó en marzo de 1847 cuando Josefina tenía 22 años. Pero libertad era solo principio de plan más amplio que había estado formando desde el día en que fue vendida a los 10 años. Capítulo 2. La libertad legal que Josefina obtuvo en marzo de 1847 no vino acompañada de seguridad económica ni social que personas nacidas libres daban por sentado. Era mujer libre de 22 años en Veracruz, ciudad portuaria donde oportunidades existían para quienes tenían capital o conexiones, pero donde esclava sin familia ni reputación establecida enfrentaba obstáculos enormes que habrían desanimado a espíritus menos determinados. Josefina alquiló habitación minúscula en barrio trabajador cerca del puerto, área donde preguntas sobre pasado eran raras y donde diversidad de población permitía cierto anonimato protector. Con 200 pesos que había guardado después de comprar libertad, estableció negocio modesto de costura trabajando desde habitación alquilada, ofreciendo servicios a marineros que necesitaban ropa reparada y a trabajadores portuarios que querían ropa básica a precios accesibles. Trabajo era agotador, pero Josefina había desarrollado durante años de esclavitud capacidad casi sobrehumana de trabajar largas horas con queja mínima. Levantaba a las 4 de madrugada, trabajaba hasta 11 de noche, durmiendo apenas 5 horas. Pero ahora cada peso ganado era suyo, no de amo, y esa diferencia fundamental la llenaba de determinación que superaba agotamiento físico. Durante el primer año de libertad, 1847 a 1848, Josefina no solo mantuvo negocio de costura, sino que expandió gradualmente mediante estrategia que había observado en comerciantes exitosos, especialización en nicho ignorado por competidores establecidos. Identificó que marineros extranjeros, particularmente de barcos estadounidenses y europeos que llegaban constantemente a Veracruz, necesitaban ropa reparada rápidamente porque permanencias en puerto eran breves. Desarrolló reputación de ser costurera que podía reparar cualquier prenda en 24 horas, trabajando toda noche si necesario, con precios justos y calidad excelente.
Reputación se extendió mediante recomendaciones en tabernas de puerto donde marineros se reunían. Para 1849, Josefina había ahorrado 1.500 pesos adicionales, suma considerable, pero en lugar de simplemente acumular dinero, tomó decisión estratégica arriesgada. Invertiría en comercio directo de textiles, comprando telas a mayoreo de barcos que llegaban y revendiéndolas a talleres de costura locales con margen de ganancia. Fue decisión que requería capital, pero también requería coraje de mujer sola en mundo comercial dominado abrumadoramente por hombres que frecuentemente no tomaban en serio mujeres en negocios, especialmente exesclavas. Buscó consejo del profesor Ignacio Ruiz, hombre que años atrás había enseñado a leer secretamente. Ignacio, ahora de 67 años y semi-retirado, recordaba a Josefina con afecto genuino y admiración por progreso que había logrado. Josefina, comercio de textiles es campo competitivo donde comerciantes establecidos tienen ventajas de conexiones y crédito, advirtió Ignacio. Pero tienes algo que ellos frecuentemente carecen: conocimiento directo de calidad de telas desde años trabajando con ellas y reputación creciente de honestidad que no todos comerciantes pueden reclamar. ¿Cómo comienzo sin conexiones familiares ni crédito que bancos darían a hombre de familia establecida? Preguntó Josefina. Comienza pequeño. Compra una partida pequeña de tela de calidad que conozcas bien. Revéndela con margen modesto pero justo a talleres que ya te conocen por trabajo de costura. Construye confianza gradualmente. En comercio, reputación eventualmente vale más que conexiones de nacimiento. Josefina siguió consejo meticulosamente. Su primera inversión fue 150 pesos en algodón de calidad media de barco estadounidense. Revendió a 3 talleres locales con margen de 20%, ganando 30 pesos de beneficio en transacción que tomó 2 semanas. No era fortuna, pero era comienzo. Durante años siguientes, repitió proceso docenas de veces, cada vez con inversiones ligeramente mayores según confianza crecía y capital aumentaba. Para finales de 1850, Josefina era comerciante reconocida de textiles con capital de 5,000 pesos, suma que la colocaba económicamente por encima de muchos trabajadores, pero todavía lejos de aristocracia establecida. Fue durante este periodo de crecimiento económico que Josefina escuchó por primera vez en años sobre doña Margarita Solís, mujer que la había vendido fríamente 15 años atrás. Rumor llegó mediante conversación casual en mercado donde comerciantes intercambiaban chismes junto con mercancías. ¿Escuchaste sobre doña Margarita Solís?, comentaba comerciante de especias. Familia aristocrática que fue poderosa en Veracruz hace décadas. Ahora está completamente arruinada. Esposo murió hace años. Ella dilapidó herencia completa en juegos de cartas y malas inversiones. Dicen que prestamistas van a subastar su casa y sus posesiones para cubrir deudas. Algunos dicen que hasta ella misma podría ser vendida en contrato de servidumbre forzada para pagar lo que debe. Josefina sintió mezcla compleja de emociones al escuchar noticia. Satisfacción de saber que Mujer Cruz enfrentaba consecuencias de acciones, pero también curiosidad sobre qué exactamente había pasado con Margarita durante 15 años desde que vendió niña de 10 años sin compasión. Investigó discretamente durante semanas siguientes. Descubrió que Margarita, ahora de 57 años, había perdido todo mediante combinación de vicios de juego que se intensificaron después de muerte de esposo y serie de inversiones desastrosas en negocios que fracasaron. Debía suma total de 12,000 pesos a múltiples prestamistas, cantidad imposible de pagar con activos restantes. Según leyes de época, deudores que no podían pagar podían ser forzados a contratos de servidumbre temporal, donde trabajarían para acreedor hasta pagar deuda mediante labor. Era forma de esclavitud por deudas que afectaba tanto a hombres como mujeres, ricos caídos y pobres por igual. En enero de 1851, anuncio público fue colocado en plaza principal. Subasta pública de contrato de servidumbre. Doña Margarita Solís, de 57 años, será subastada en contrato de servicio doméstico para satisfacer deudas de 12,000 pesos. Subasta será día 15 de febrero de 1851. Josefina leyó anuncio con emociones tormentosas. Mujer que la había vendido como niña ahora, sería vendida ella misma. Destino ofrecía oportunidad de venganza perfecta que Josefina ni siquiera había soñado posible. Tenía capital suficiente para comprar contrato de Margarita. Pregunta que atormentaba su alma durante semanas antes de subasta era: ¿qué haría con ese poder si lo obtenía? Capítulo 3. Las semanas entre descubrir que doña Margarita sería subastada y fecha real de subasta el 15 de febrero de 1851 fueron periodo de introspección profunda para Josefina.
Por primera vez desde comprar su libertad, no dedicaba cada momento despierto a trabajar, planificar negocios o acumular capital. En cambio, pasaba noches largas contemplando naturaleza de justicia, venganza, perdón y poder. Consultó con pocas personas que consideraba amigas genuinas. Profesor Ignacio Ruiz, ahora de 68 años con sabiduría de décadas de observar naturaleza humana, visitó a Josefina en su taller de costura convertida en almacén de textiles cuando supo del dilema que enfrentaba. Josefina, tienes poder ahora que fue negado durante años de esclavitud, dijo Ignacio sentándose en banco de trabajo. La pregunta no es si puedes comprar contrato de doña Margarita, porque obviamente tienes recursos. Preguntas reales. ¿Qué tipo de persona quieres ser con ese poder? ¿Replicarás crueldad que experimentaste o demostrarás que sufrimiento no te convirtió en persona cruel? Parte de mí quiere que ella experimente exactamente lo que yo experimenté, confesó Josefina con voz cargada de años de rabia contenida. Quiero que sienta humillación de ser vendida públicamente. Quiero que trabaje hasta agotamiento sin descanso. Quiero que entienda el dolor que causó cuando me vendió sin permitirme despedirme de mi madre moribunda. Ese deseo es completamente humano y comprensible, respondió Ignacio. Pero también pregunta, ¿esa venganza te sanará realmente o simplemente perpetuará ciclo de dolor? No te digo qué decidir. Solo te pido que consideres cuidadosamente quién quieres ser. Josefina también habló con Rosa Méndez, mujer de 40 años que había sido esclava liberada hacía década y quien ahora operaba pequeña fonda cerca de Puerto. Rosa había desarrollado amistad con Josefina durante años de libertad, reconociendo espíritu compartido de supervivencia. Rosa, ¿qué harías en mi posición? Preguntó Josefina durante cena simple en fonda. Honestamente, no sé, respondió Rosa. Nunca tuve oportunidad de confrontar mujer que me vendió cuando tenía 15 años. Ella murió antes de que yo comprara mi libertad. A veces me alegro de eso porque no sé qué habría hecho si la hubiera encontrado. Venganza es tentadora pero también es carga pesada de llevar. Día de subasta llegó finalmente. Plaza pública estaba llena de espectadores, mezcla de compradores legítimos buscando sirvientes contratados, curiosos atraídos por espectáculo de aristócrata caída siendo subastada, y algunos que venían específicamente para ver humillación de Margarita, quien había sido arrogante durante décadas de privilegio. Josefina llegó vestida con ropa de calidad pero sin ostentación excesiva, acompañada por profesor Ignacio, quien había ofrecido estar presente como apoyo moral. Llevaba bolsa con 6,000 pesos en efectivo, cantidad suficiente para comprar contratos según estimaciones de prestamistas. Margarita fue traída a plataforma de subasta por alguaciles. Transformación de mujer que Josefina recordaba de 15 años atrás era dramática y dolorosa de presenciar incluso para Josefina con toda su rabia justificada. Margarita había envejecido terrible durante década y media. Cabello que había sido castaño oscuro ahora era gris descuidado. Rostro que había tenido belleza marchita ahora mostraba líneas profundas de preocupación y exceso. Cuerpo que había sido robusto ahora estaba delgado de malnutrición. Ropa que había sido elegante ahora era vestido simple casi en harapos. Pero lo más impactante era expresión en ojos de Margarita, vergüenza absoluta mezclada con resignación de alguien que había perdido todo incluyendo dignidad. Cuando mirada de Margarita recorrió multitud, pasó sobre Josefina sin reconocimiento. 15 años y transformación de niña esclava a mujer comerciante exitosa habían cambiado apariencia de Josefina más allá de reconocimiento fácil. Doña Margarita Solís anunció subastador con voz que intentaba mantener dignidad en situación indigna. 57 años. Será vendida en contrato de servidumbre doméstica por periodo de 10 años para satisfacer deuda de 12,000 pesos. Oferta inicial, 3,000 pesos por contrato completo. Hubo murmullos en multitud, pero inicialmente ninguna oferta. 10 años de servicio de mujer de 57 años sin habilidades laborales específicas no era inversión atractiva para mayoría de compradores potenciales. ¿Nadie ofrece? Preguntó subastador con impaciencia. 3,000 pesos es precio razonable para 10 años de servicio. 2,500. Ofreció hombre con plantación que necesitaba cocinera y estaba dispuesto a arriesgar inversión modesta. ¿Alguna oferta mayor? Preguntó subastador esperando competencia que no llegaba. Josefina sintió momento había llegado. Levantó mano con voz clara que proyectó sobre plaza. 6,000 pesos. Ofrezco 6,000 pesos por contrato completo. Multitud giró hacia Josefina con sorpresa audible. Era oferta extraordinariamente alta que duplicaba precio de apertura y más que duplicaba oferta competidora.
Margarita también miró hacia Josefina con expresión confundida, intentando identificar quién ofrecía suma tan improbable. ¿$6,000? Repitió subastador con incredulidad apenas contenida. Señorita, ¿confirma oferta de $6,000? Confirmo. Tengo efectivo aquí para pago inmediato, respondió Josefina tocando bolsa que llevaba. ¿Alguna oferta mayor de $6,000? Preguntó subastador a multitud que permanecía silenciosa y atónita. Nadie más ofreció. ¿Quién competiría con oferta tan excesivamente generosa para contrato de valor cuestionable? Vendida a la señorita. ¿Cuál es su nombre? Preguntó subastador. Josefina Reyes, dijo usando apellido que había adoptado a comprar libertad, no apellido de esclavitud que nunca tuvo oficialmente. Vendida a señorita Josefina Reyes por $6,000. Transacción fue completada rápidamente. Josefina pagó efectivo, recibió documentos legales de contrato de servidumbre de Margarita, y prestamistas recibieron pago parcial de deuda con satisfacción de recuperar algo al menos. Cuando Josefina se acercó a Margarita después de completar papelería legal, Mujer Mayor la miró con confusión que gradualmente se transformó en reconocimiento cuando detalles comenzaron a alinearse en memoria. «Josefina», susurró Margarita con voz ronca de incredulidad. «¿La niña que vendía hace 15 años?» «Sí, doña Margarita», respondió Josefina con voz controlada que no revelaba tormenta de emociones. «Soy esa niña, aunque ya no soy niña ni esclava. Ahora soy mujer libre que te compró a ti». Margarita palideció comprendiendo inversión completa de poder y destino. Capítulo 4. Los días inmediatamente después de subasta fueron periodo extraordinariamente tenso y emocionalmente complejo tanto para Josefina como para doña Margarita. Josefina había comprado legalmente contrato de servidumbre de mujer que la había vendido cruelmente 15 años atrás, pero aún no había decidido completamente qué haría con ese poder que destino le había entregado de manera tan improbable. Llevó a Margarita a casa que ahora alquilaba, construcción modesta de 2 pisos en barrio comercial, donde piso inferior servía como almacén de textiles y taller de costura, mientras piso superior era espacio de vivienda con 3 habitaciones pequeñas. Era propiedad 1000 veces más humilde que mansión donde Margarita había vivido durante años de privilegio aristocrático, pero era infinitamente superior a habitación de esclava donde Josefina había dormido durante años de servidumbre. «Esta será tu habitación», dijo Josefina mostrando habitación pequeña pero limpia con cama simple, mesa y silla. «Dormirás aquí. Comenzarás trabajo mañana a las 6 de mañana. Explicaré tus responsabilidades entonces». Margarita asintió silenciosamente, todavía procesando shock de reversión tan completa de fortuna. Esa noche, acostada en cama desconocida en casa de mujer que había sido niña que vendió, lloró silenciosamente por primera vez en años, lágrimas mezclando vergüenza, miedo, remordimiento y reconocimiento de justicia poética brutal en situación. A mañana siguiente, Josefina despertó a Margarita a las 6 como había prometido. Preparó desayuno simple de tortillas, frijoles y café, comida básica pero más generosa que lo que esclavos típicamente recibían. «Doña Margarita, necesitamos tener conversación honesta sobre situación», comenzó Josefina cuando ambas estaban sentadas en mesa pequeña de cocina. «Legalmente, eres mi sirvienta contratada durante 10 años. Puedo tratarte como tú me trataste o como muchos amos tratan a sirvientes, con crueldad, trabajo excesivo, humillación constante. Ciertamente estaría justificado dado que me vendiste sin compasión cuando tenía 10 años, separándome de mi madre moribunda sin permitirme despedida». Margarita escuchaba con cabeza baja, incapaz de mirar directamente a Josefina. «Pero también puede elegir ser diferente», continuó Josefina. «No porque tú merezcas bondad necesariamente, sino porque yo elijo no convertirme en tipo de persona que causa sufrimiento innecesario. Durante semanas antes de subasta, luché con qué haría si te compraba. Consulté con personas sabias y llegué a conclusión, venganza cruel no me sanaría ni devolvería años perdidos. Pero justicia, verdad y reconocimiento sí podrían ayudar. ¿Qué quieres que haga?», preguntó Margarita finalmente, voz apenas audible. «Primero, quiero que trabajes honestamente. Ayudarás en negocio, organizando inventario de telas, limpiando almacén, preparando comidas, labores domésticas básicas. No será trabajo brutal hasta agotamiento, pero será trabajo real. Ganarás tu manutención. Y segundo, quiero que entiendas lo que hiciste hace 15 años.
No solo a mí, sino a mi madre, quien murió sin poder despedirse de su hija porque tú me mantuviste encerrada para evitar sentimentalismos improductivos. Quiero que reconozcas humanidad que negaste entonces. Margarita finalmente levantó vista con lágrimas en ojos envejecidos. Josefina, no tengo excusas que justifiquen mis acciones. Estaba desesperada por deudas de juego y te vi como solución financiera, no como niña con madre moribunda. Fue crueldad inexcusable. He pensado en ello durante años, especialmente según mi propia fortuna colapsaba. Karma, algunos dirían. ¿Pensaste en mí durante estos años? ¿Te preguntaste qué pasó con niña que vendiste? Honestamente, no durante primeros años. Solo cuando mi propia vida se desmoronó comencé a reflexionar sobre crueldades que había cometido. Débil consuelo para ti, lo sé. Era comienzo de conversaciones que continuarían durante meses siguientes. Josefina había tomado decisión. No replicaría crueldad, pero tampoco permitiría que Margarita olvidara fácilmente pasado mediante trabajo silencioso sin confrontación. Durante semanas siguientes, Margarita trabajaba en almacén y casa de Josefina. Era trabajo físicamente menos demandante que lo que esclavos enfrentaban típicamente, pero era humillante psicológicamente para mujer que había tenido sirvientes propios durante décadas. Organizar telas, limpiar pisos, preparar comidas, lavar ropa, todo bajo dirección de mujer que había sido niña que vendió, era recordatorio constante de reversión de fortuna. Pero Josefina también demostró fernis que sorprendió a Margarita. Cuando Margarita se enfermó con fiebre durante una semana, Josefina trajo médico y pagó tratamiento de su propio bolsillo. Cuando Margarita trabajaba eficientemente, Josefina expresaba apreciación genuina. Cuando Margarita cometía errores por inexperiencia en labores que nunca había hecho, Josefina corregía con paciencia en lugar de castigo. ¿Por qué eres bondadosa conmigo cuando podía ser cruel?, preguntó Margarita después de 2 meses de trabajo. Porque decidí qué tipo de persona quiero ser no está definida por lo peor que me hicieron, sino por lo mejor que puede elegir ser, respondió Josefina. Además, quiero que entiendas diferencia entre amo cruel y amo justo no mediante sermones, sino mediante experiencia. Tú fuiste ama cruel. Yo elijo no serlo. Era lección que penetraba más profundo que cualquier venganza violenta hubiera podido. Durante meses siguientes, relación entre Josefina y Margarita evolucionó de puramente transaccional a algo más complejo. No era amistad, demasiado daño histórico existía para eso, pero era reconocimiento mutuo de humanidad que esclavitud y servidumbre intentaban negar. Margarita comenzó a ayudar clientes que venían a comprar telas, sorprendentemente competente en ventas dado su trasfondo aristocrático que había incluido educación en modales sociales y conversación elegante. Clientes respondían bien a ella, lo cual beneficiaba el negocio de Josefina. «Tienes talento para ventas», comentó Josefina. «Quizás deberías haber trabajado en comercio en lugar de apostar fortunas en cartas». «Aristócratas de mi generación consideraban trabajo comercial degradante», respondió Margarita con ironía amarga. «Ahora veo qué orgullo tonto me costó todo». En 7º mes de servicio, Margarita enfrentó crisis personal. Recibió noticia de que hijo que había tenido de matrimonio anterior y que vivía en Ciudad de México había enfermado gravemente. Quería viajar para verlo, pero legalmente no podía sin permiso de Josefina, quien técnicamente poseía su contrato. Margarita pidió permiso con voz temblorosa, preparada para negativa. «Puedes ir», dijo Josefina sin dudar. «Familia es importante. Estaré aquí cuando regreses». Margarita lloró de gratitud y sorpresa. «¿No temes que huya? Si huyes, esa será tu elección y tu carga moral. Pero creo que regresarás porque has comenzado a entender algo sobre honor y obligación». Margarita viajó a Ciudad de México durante 2 semanas. Cuidó a hijo enfermo, quien se recuperó eventualmente, y regresó a Veracruz voluntariamente como había prometido. Ese acto de confianza y retorno voluntario transformó algo fundamental entre ambas mujeres. Almohadilla capítulo 5. Los años siguientes, de 1851 a 1862, trajeron transformaciones profundas y extraordinarias que ninguna de las dos mujeres había anticipado remotamente cuando Josefina compró contrato de servidumbre de doña Margarita en aquella subasta pública dramática que había capturado atención fascinada de toda Veracruz. Lo que comenzó como oportunidad perfecta de venganza se transformó gradualmente en algo infinitamente más complejo, más profundamente humano, más genuinamente sanador que simple reversión satisfactoria de poder entre antigua esclava y antigua ama.
Durante el segundo año completo de servicio de Margarita, de 1852 a 1853, negocio de textiles de Josefina experimentó crecimiento comercial significativo debido parcialmente a habilidades inesperadas de ventas que Margarita había desarrollado trabajando directamente con clientela diversa. Su educación aristocrática elaborada, aunque había sido completamente inútil para manejar finanzas personales responsablemente, resultó sorprendentemente valiosa en negociaciones comerciales complejas con clientes de clase alta que respondían favorablemente a modales refinados y conocimiento profundo de etiqueta social que Margarita poseía naturalmente después de décadas viviendo en círculos aristocráticos. Josefina, he estado pensando cuidadosamente sobre estructura actual de negocio y oportunidades de expansión que estamos perdiendo, dijo Margarita una tarde de marzo después de cerrar almacén. Si pudiéramos expandir operación hacia mercado específico de telas de lujo importadas para vestidos de sociedad y eventos aristocráticos, margen de ganancia por transacción sería significativamente mayor que comercio actual de telas básicas para trabajadores portuarios y clase media-baja. Tengo conexiones sociales antiguas que podrían ayudar a establecer credibilidad en ese mercado, aunque obviamente mi reputación personal está gravemente dañada por años de escándalos financieros. Era primera vez significativa que Margarita ofrecía iniciativa de negocio proactiva, transición notable de simplemente seguir órdenes pasivamente a participar activamente en planificación estratégica comercial con ideas propias. Josefina consideró propuestas seriamente durante varios días antes de responder. Tienes razón objetiva sobre potencial de ganancia mayor en mercado de lujo, pero requeriría capital e inversión sustancial para inventario inicial de telas caras importadas y también requeriría fundamentalmente que clientes aristocráticos confiaran en negocio operado por exesclava afrodescendiente y exaristócrata caída en desgracia. Esos dos factores combinados podrían ser obstáculo insuperable dado prejuicios sociales de época. Déjame intentar hacer contactos iniciales exploratorios usando conexiones residuales que conservo, ofreció Margarita con determinación que Josefina no había visto antes. Tengo algunas amistades leales de juventud que no me han abandonado completamente a pesar de escándalos. Peor caso realista, rechazan propuesta comercial y no perdemos nada material excepto tiempo invertido en intentar. Durante 6 meses siguientes, Margarita usó conexiones sociales residuales de vida anterior privilegiada para introducir estratégicamente a Josefina en círculos sociales marginales de comercio de lujo. Inicialmente hubo resistencia considerable y chisme malicioso sobre ex esclava pretenciosa pretendiendo ser comerciante de sociedad y doña Margarita desesperada trabajando para su antigua esclava en inversión de roles vergonzosa, pero calidad objetivamente superior de productos textiles, precios justos pero competitivos, y servicio consistentemente excelente gradualmente superaron prejuicios arraigados de algunos clientes dispuestos a priorizar valor sobre conformidad social. Para finales de 1853, negocio había expandido suficientemente que Josefina empleaba 5 trabajadores adicionales de tiempo completo y había alquilado espacio comercial significativamente más grande en Distrito de Mercado Principal de Veracruz, ubicación prestigiosa que señalaba éxito comercial legítimo. Margarita funcionaba efectivamente como gerente general de ventas, rol que desempeñaba con competencia profesional creciente que sorprendía incluso a Josefina. Fue durante este periodo de éxito comercial notable que Josefina enfrentó decisión moral importante sobre futuro de relación con Margarita. Contrato legal de servidumbre de 10 años que había comprado en subasta de 1851 cumpliría término completo en 1861, todavía 8 años en futuro, pero Josefina comenzó a considerar seriamente alternativas antes de ese término legal. Consultó nuevamente con profesor Ignacio Ruiz, mentor de décadas quien ahora tenía 72 años, pero seguía siendo consejero sabio con perspectiva moral clara. Ignacio, he estado pensando cada vez más en liberar a Margarita legalmente antes de término completo de contrato de servidumbre, explicó Josefina durante visita a casa modesta donde Ignacio vivía sus años finales. Ha trabajado honestamente durante 2 años completos sin quejas. Ha contribuido significativamente a éxito y expansión de negocio mediante habilidades que no anticipé. Y creo genuinamente observando comportamiento diario que ha cambiado fundamentalmente desde mujer cruel y egoísta que vendió niña indefensa hace 18 años. ¿Qué te detiene entonces de tomar decisión que claramente has considerado extensivamente? Preguntó Ignacio con curiosidad genuina. Duda persistente sobre si cambio visible es genuinamente interno o simplemente adaptación pragmática superficial a circunstancias donde no tiene poder real de resistir. Y también,
Siendo completamente honesta, parte de mí que aún carga rabia justificada de años de esclavitud humillante disfruta tener poder legal sobre ella aunque conscientemente elijo no ejercerlo cruelmente en práctica diaria. Josefina, reconocer honestamente esos sentimientos complejos es señal de sabiduría moral madura, respondió Ignacio pensativamente. La pregunta filosófica más profunda es, ¿quieres seguir siendo definida internamente por ese poder legal sobre otra persona o quieres ser libre completamente y finalmente de todas las cadenas psicológicas que esclavitud creó tanto en esclavo como en relaciones con amos? Libertad verdadera no es solo ausencia de amo, sino ausencia de necesidad de ser amo. Era pregunta profundamente filosófica que Josefina consideró durante 3 semanas de reflexión intensa. Finalmente tomó decisión que transformaría ambas vidas. En marzo de 1853, exactamente 2 años calendario después de comprar contrato de Margarita en subasta pública, Josefina llamó a reunión formal en oficina pequeña pero profesional que ahora tenía en almacén expandido. Doña Margarita, he decidido después de consideración extensa ofrecerte opción que no estás esperando, comenzó Josefina con voz firme. Puedo mantener contrato de servidumbre durante 8 años restantes según términos legales que nadie cuestionaría. O puedo liberarte ahora completamente sin obligaciones contractuales futuras de ningún tipo. Decisión es mía legalmente, pero quiero que entiendas opciones claramente y consecuencias de cada camino. Margarita escuchaba con atención absolutamente intensa, claramente no esperando esta conversación específica en este momento particular. Si elijo liberarte legalmente ahora, continuó Josefina, será con 3 condiciones no negociables que debes aceptar explícitamente. Primera condición. Quiero que hagas reconocimiento público formal de crueldad específica, que cometiste vendiendo niña de 10 años sin compasión alguna, separándola de madre moribunda sin permitir despedida final. No pido esto para humillarte públicamente, sino para reconocimiento histórico documentado de injusticia que sistema de esclavitud facilita. Segunda condición. Quiero que uses años productivos que te quedan trabajando activamente contra el sistema de esclavitud ilegal que persiste en México a pesar de abolición oficial. Tercera condición. Si eliges continuar trabajando en negocio textil que ayudaste a construir mediante contribuciones reales, será como socia comercial menor con participación de 20% en ganancias netas, no como sirvienta contratada sin participación. Margarita había comenzado a llorar abiertamente durante explicación detallada de Josefina, lágrimas de shock, gratitud y reconocimiento de generosidad inesperada. ¿Por qué?, preguntó Margarita con voz quebrada. ¿Por qué me ofreces liberación y además sociedad cuando yo te traté con crueldad imperdonable hace años? Podrías vengarte cruelmente y estarías moralmente justificada. Porque retener poder legal sobre ti indefinidamente no me sana emocionalmente ni cambia pasado doloroso de ninguna manera material, respondió Josefina. Pero ver transformación genuina verificable en persona que causó daño original, eso tiene valor real de sanación. Y porque quiero demostrar mediante acción concreta que ciclo perpetuo de crueldad puede romperse mediante elección consciente y deliberada de misericordia sin debilidad. Acepto todas 3 condiciones sin reservas, dijo Margarita inmediatamente. Haré reconocimiento público detallado. Trabajaré dedicadamente contra esclavitud restante. Y si me permites generosamente continuar el negocio, prometo dedicación completa y lealtad absoluta que nunca demostré en vida anterior. 3 semanas después, Margarita cumplió primera condición haciendo reconocimiento público extraordinariamente detallado en carta extensa publicada prominentemente en periódico local de mayor circulación de Veracruz. Yo, Margarita Solís, reconozco públicamente y sin ambigüedad que en año de 1835 vendí cruelmente niña esclava inocente de 10 años llamada Josefina, separándola deliberadamente de madre moribunda sin permitir despedida final apropiada porque consideraba tales sentimientos como sentimentalismos improductivos, que interferían con transacción comercial conveniente. Fue acto de crueldad imperdonable motivado por desesperación financiera de deudas de juego, pero absolutamente sin justificación moral de ningún tipo. Pido perdón públicamente a Josefina, quien demostró carácter infinitamente superior al mío mediante bondad notable hacia mí cuando tenía poder legal completo de venganza cruel que yo habría ejercido sin duda en posición inversa. Dedicaré años restantes que Dios me conceda a trabajar activamente contra el sistema brutal de esclavitud que facilita tales crueldades sistemáticas. Carta causó sensación notable en Veracruz.
Ciudad portuaria donde historia dramática de ex esclava comprando a examen en subasta pública ya era ampliamente conocida, pero donde detalles completos y contexto emocional habían sido principalmente chisme social más que historia documentada verificablemente. Durante años siguientes de 1853 hasta 1862, Josefina y Margarita trabajaron juntas productivamente en negocio textil creciente y también colaboraron en activismo social discreto pero efectivo contra esclavitud ilegal que persistía obstinadamente en México a pesar de abolición oficial décadas atrás. Financiaban conjuntamente educación básica de niños de esclavos recientemente liberados. Pagaban frecuentemente por documentos legales costosos de manumisión para esclavos que habían ahorrado fondos parciales, pero no suficientes para pagar precio completo. Testimoniaban valientemente en casos legales riesgosos contra traficantes de esclavos que operaban redes ilegales. En 1855, Josefina tenía 30 años y era comerciante ampliamente respetada con fortuna personal de 30,000 pesos, suma extraordinaria que la colocaba entre comerciantes más exitosos de Veracruz independientemente de género o raza. Margarita tenía 61 y había encontrado propósito renovado en vida dedicada a redimir errores graves de pasado mediante trabajo incansable de justicia social. Su relación nunca fue simple amistad íntima, pues demasiado daño histórico profundo existía en fundación. Pero fue asociación sólida de respeto mutuo genuino construida laboriosamente sobre reconocimiento gradual de humanidad compartida que sistema deshumanizante de esclavitud había intentado sistemáticamente negar durante generaciones. Cuando Margarita murió pacíficamente en 1862 a 68 años después de breve enfermedad, testamento legal que había preparado cuidadosamente dejaba su participación de 20% en negocio textil próspero a fondo educativo permanente para hijos de esclavos liberados, administrado perpetuamente por Josefina con instrucciones específicas de continuar misión después de muerte eventual de Josefina mediante fideicomiso. Josefina vivió productivamente hasta 1880, muriendo a 55 años como mujer comerciante más rica de su distrito comercial completo y filántropa reconocida. Testamento elaborado establecía que fortuna sustancial acumulada durante décadas de trabajo sería usada para continuar indefinidamente trabajo de abolición completa y educación universal. En lápida de mármol que Josefina había encargado personalmente años antes de morir, inscripción decía simplemente pero poderosamente: Josefina Reyes, 1825 a 1880. Nacida en esclavitud, murió en libertad completa. Demostró mediante vida vivida que venganza verdadera y duradera es vivir bien, prosperar genuinamente y romper definitivamente cadenas que otros construyen intentando limitar potencial humano. Y debajo, agregado posteriormente por ejecutores testamentarios respetando espíritu de vida de Josefina, línea adicional profunda. Compró libertad legal de su antigua ama no para esclavizar la vengativa, sino para liberarse finalmente y completamente de cadenas psicológicas de odio corrosivo que esclavitud forja en almas tanto de esclavizados como de esclavizadores. Era legado duradero que trascendía completamente simple reversión satisfactoria de poder y demostraba verdad moral más profunda y universal. Sanación verdadera y duradera viene no de replicar mecánicamente crueldad recibida, sino de elegir conscientemente, deliberadamente, valientemente ser infinitamente mejor que lo peor que otros nos hicieron en nuestros momentos más vulnerables. Y así termina otra historia de épocas pasadas. Suscríbete al canal y acompaña nuevas historias que emocionan, inspiran y transforman.